Buenas tardes. Nos encontramos un día más aquí reunidos para un conversatorio con mis compañeros sobre el tema la gobernanza. Es un tema muy importante con la política actual que vivimos y pues vamos a conocer un poquito más de ese tema. Antes de comenzar con este tema, quiero presentarles a mis compañeros quienes van a estar aquí junto conmigo. El licenciado Rubén, la licenciada Arcelia, la licenciada Yuri, la licenciada Laura y una servidora, la licenciada Arlene. Vamos a comenzar con este tema con preguntarnos qué es la gobernanza. Antes de nada hay que conocer este tema. Y bueno, este término de la gobernanza es un tema un término que no se da aquí en México, sino se dio en los países europeos. Como bien ya sabemos, pues primero comenzó allá debido a esos gobernantes que tuvieron esos países autoritarios y que conforme fue pasando el tiempo, pues se fue dando la gobernanza, que ahorita vamos a conocer de qué se trata. Y a finales de los 80 y 90, pues llegó ese término a América Latina, y como bien ya lo tenemos aquí en México también. Pero, ¿qué es la gobernanza? Dice que en término textual, vamos a hablar sobre el autor Luis Felipe, que ya ahorita mi compañera Arcelia les va a platicar un poquito sobre el autor, su biografía, pero les voy a dar textualmente lo que es el concepto. Dice, el conjunto es el conjunto de mecanismos, procesos, relaciones e instituciones mediante las cuales los ciudadanos y grupos articulan sus intereses, ejercen sus derechos y obligaciones, concilian sus diferencias. Y para esto para haber una gobernanza, debe de haber tres, elementos que la conformen. En este caso, lo que estamos hablando de la sociedad misma, del gobierno y de lo que es el tercer elemento, que son las instituciones privadas. Se dice que la gobernanza tiene que estar aunada de estos tres elementos para que se dé. Ya no es como el típico gobierno en el que se espera que ese gobierno nos los dé. Y cuando hablamos de eso, pues bueno, no me quiero profundizar mucho a dar ejemplos que actualmente vivimos, sino pues le quiero dar la palabra a mi compañera Arcelia. Quiero que les platique un poquito de la biografía del autor, de lo que estamos hablando, que vamos a hablar de la gobernanza, y ya posteriormente vamos a ir debatiendo el término. Sí, gracias, compañera. Así es, efectivamente, el autor de este libro, Gobernanza, el nuevo proceso de gobernar, es del autor Luis Felipe Aguilar Villanueva. Él es doctor en filosofía con la especialidad en filosofía política. Nació en Campeche el 2 de septiembre de 1938. Y bueno, este autor tiene un currículo muy grande, ya que él es profesor de la Universidad Autónoma Metropolitana. Llevó una maestría en política pública, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, ha sido profesor de la Universidad Autónoma de México, y bueno, lo más importante es que él fue el introductor de la disciplina de las políticas públicas en México y en el mundo académico de la lengua española a fines de los años 80. Y pues esta obra de gobernanza, el nuevo proceso de gobernar, es uno de sus títulos más importantes. Este autor define la gobernanza como las interacciones y acuerdos entre gobernantes y gobernados para generar oportunidades y solucionar los problemas de los ciudadanos y para construir las instituciones y normas necesarias para generar esos cambios. Es decir, que la gobernanza implica que las personas puedan participar en las decisiones que les aseguran una vida digna. El autor dice que los ciudadanos necesitan que exista libertad de expresión y asociación, respeto y fortalecimiento de los derechos humanos y estar informados sobre lo que los gobernantes deciden y hacen. Dentro de la introducción de esta obra, pues él menciona también que han sido muchos los hechos críticos que han provocado a que nosotros como ciudadanos nos hagamos esa pregunta sobre si hemos tenido los buenos gobiernos, si la eficacia de estos gobernantes ha sido la efectiva, ya que dado que los ciudadanos hemos sido golpeados en los últimos años por las crisis fiscales
que han destruido países, patrimonios, naciones, a causa del declive económico y grave, los problemas sociales, la corrupción, todo aunado quizás a unas políticas públicas mal diseñadas. Eso es lo que comenta el autor como definición sobre gobernanza. Es correcto, compañera. Es precisamente lo que decía yo al principio, cuando se dan estos tres elementos y bien tú lo defines, que son acuerdos, son relaciones que hay entre la sociedad, el gobierno y estas instituciones privadas. Cuando desgraciadamente nos ha golpeado mucho, por muchos años el gobierno, y hemos venido con muchas decadencias, con muchas necesidades como sociedad. Entonces, la gobernanza es cuando el gobierno toma nuestra participación, ¿sí? A lo mejor hay una necesidad en nuestra comunidad, en nuestro pueblo, en nuestro municipio, y el gobierno nos toma en cuenta para poder ayudarnos y apoyarnos, y junto con nosotros y algunas instituciones que se puedan aunar a ese apoyo, de la mano vamos las tres partes y se logra la gobernanza. Y eso es lo que por eso muchos países de Europa han logrado y por eso crecen económicamente, crecen físicamente como ciudad, porque precisamente ellos logran esa gobernanza. Muy interesante lo que es la definición para que conozcamos un poquito qué es la gobernanza. Muy bien, no sé si alguien más quisiera aportar sobre el tema. Sí, solo para terminar esa participación, fíjate que el autor menciona, se hace muchas cuestionantes, pero me llamó la atención dos, donde dice que si los gobiernos poseen la capacidad de conducir a sus países, que si tienen los recursos también, o que siempre van a ir a la deriva, o que si ellos disponen de las posibilidades para definir el rumbo de una sociedad. Creo que estas dos cuestionantes son importantes y a la cual debemos debatir en este conversatorio, ya que pues nosotros, ¿verdad? Como ciudadanos somos los que elegimos a nuestros gobernantes, y saber que ellos deben de tener esa capacidad, deben de tener esa habilidad también para gobernar y para que esas leyes sean bien diseñadas. Sí, yo creo que hay que tener cuidado ahí cuando decimos que gobiernen, porque la gobernanza es una parte del gobierno, pero ya no sería todo. Entonces, a lo mejor ahí es como que poner planteamientos para que entonces la sociedad la hiciéramos partícipe de esta gobernanza, para que se diera el lanzamiento que les digo de las tres elementos que pudieran ir de la mano. Muy bien, no sé, licenciado, ¿quería participar o la licenciada Laura? Sí, más que nada siento que la gobernanza como parte de un gobierno no es que sea parte, sino que es como la visión o la directriz que debe de tomar. Ciertamente, como ya comparten ustedes, la gobernanza se refiere a las acciones que un gobierno hace para poder dirigir a sus gobernantes. Hay que tomar en cuenta, y hay otro término por ahí que se llama gobernabilidad, y que es más que nada el qué tan dispuesto está el gobierno o más que nada sus gobernantes hacia el gobierno, ¿no? Esa disposición. Entonces, si no hay esa gobernabilidad, tampoco puede haber gobernanza. Hay que tener en cuenta el panorama histórico de toda sociedad. Ciertamente, así como la familia funge como la primera célula de toda sociedad, tomamos en cuenta que como país formamos parte de un mundo en donde se les exige ciertas cosas a los gobiernos, ¿sí? Dentro de ello, pues hay nuevas políticas mundiales, o lo que hoy conocen, ¿no?, como el nuevo orden mundial y cosas así, que más que nada tratan de vigilar los derechos de todos, sea color, raza o cualquier distinción. Para ello hay que tomar en cuenta que para poder haber esa gobernabilidad y por ende pueda fructificar en una gobernanza, deben de haber gobiernos que sean democráticos.
si no hay democracia, por ende, como personas somos ingobernables, ciertamente como individuos somos ingobernables y siempre vamos a ver un defecto o un detalle en la forma en la que una persona o un grupo de personas hace algo con respecto a nosotros. Entonces, por eso es importante establecer primero, para que pueda tener sentido la definición de la cual hablamos, de gobernanza y gobernabilidad, para que éstas puedan tener un buen sentido o tengan un buen sentido, es tener en vista que estas definiciones nacen después de que viene el concepto de democracia. ¿Por qué? Porque cuando nosotros elegimos a alguien para que nos represente, pues estamos a favor de las cosas que él diga. Muestra de ella la vemos, o por ejemplo, en nuestro actual gobierno, que es le dicen populista, ¿no? Porque mucha gente votó por él y cosas así, pero más que nada se ejerció la democracia. Entonces, observamos que hay marchas y demás, pero es una minoría, pero en su gran mayoría hay una gobernabilidad. ¿Por qué? Porque muchos hacen caso, muchos otros no, pero se está viendo en esta época que hay una gobernabilidad. Por ejemplo, lo veíamos, por ejemplo, con Peña Nieto, que se transmitían videos falsos de, por ejemplo, cuando era el grito, y los videos reales no había gente, ¿no?, que asistiera o que uniera a esa convocatoria de esa fiesta tan importante, ¿no?, esa celebración. Entonces no había gobernabilidad ahí, ¿sí? Por eso el actual presidente se mostraba y se postulaba a él como el presidente legítimo, pues, porque debería de haber una legitimidad para que pueda ser reconocido. Pareciera que en palabras de este actor político nos quiere lavar el cerebro, y no, simplemente que él, como licenciado en ciencias políticas, él sabe de lo que está hablando, y hay que ser conscientes de esa relación, de que ciertamente a él, como un actor político en una esfera mucho mayor, se les están exigiendo cosas. Muestra de esta gobernabilidad, por ejemplo, hoy vemos en día que, salvo la contingencia, se iban a celebrar las próximas elecciones del secretario del CENTE, pero tiene que ser voto a voto. Por primera vez en la historia va a ser por forma democrática. Entonces ahí estamos viendo que hay una gobernabilidad, que debe de fructificar eso en una gobernabilidad. ¿Por qué? Porque nosotros como maestros lo vamos a elegir, y ya no va a ser el que pusieron, va a ser el que nosotros elegimos. Y ciertamente escuchaba hace unos días un comentario, ¿no?, con respecto a de que, bueno, para los autores políticos, el de la Sedena, el de Comisión de Agua, el de Electricidad, el de Energía, el de paraestatal, diferentes secretarías, ¿no? Hay que tener en cuenta que a veces decimos que sea el de secretaría un maestro, pero un maestro no sabe administrar. Recordemos que una secretaría es la administración de algo, y no por eso siempre políticamente no siempre son maestros. Ciertamente hay épocas donde quizás lo que necesitamos es que haya más apertura al conocimiento, porque a lo mejor y no tiene conocimiento el pueblo. Ya pasamos por esa etapa. ¿Por qué? Porque hoy al alcance, a través de cómo estamos haciendo esta videollamada, pues ya podemos ver que el conocimiento es un poquito más accesible. Pero ahorita vemos, por ejemplo, no critico, por ejemplo, al exsecretario de CETAP, ni al actual, pero por ejemplo yo sé que en su función ha hecho un despliegue para poder ver este problema de doble plazas y demás, ¿no? Él como contador público y como notario es parte de sus acciones. Entonces si él estuvo ahí fue para tomar esa función. Entonces lo veo lo mismo, porque pues por fuentes fidedignas, lo mismo está haciendo ahorita como rector. Está bajando los sueldos que no se están llevando a cabo. Por ejemplo, hay maestros que les pagan tiempo completo, pero nada más dan una hora. Entonces, los va a poner a trabajar. Si estás teniendo tiempo completo, bueno, trabájalo todo. Entonces, hay que tener en cuenta que cada individuo en una función es por algo, no es capacitado para algo en ese momento, en ese contexto. No hay que sacar de contexto de que un representante, por ejemplo, de secretaría siempre tenga que ser maestro, porque no siempre lo va a necesitar, ¿no? Porque hay que recordar que la principal tarea es administrar. Entonces, obviamente, igual radica en nosotros como gobernados. Por ejemplo, yo ya soy maestro, pero pues si quiero ser secretario, pues también me tengo que preparar en cuestiones administrativas, en cuestiones de notaría, así como, por ejemplo, como licenciado en física,
pues todo esto de las energías me es bueno, pero no sé nada de administración. Entonces, si a mí me gustaría alguna vez ser candidato de una secretaría que de tal importancia, también tendría que aprender cosas de administración, cosas de derecho para poder estar ahí. Entonces, es la parte donde no entendemos a veces como gobernados cómo es esas políticas públicas. En este caso, hay que tener bien en cuenta, ¿no?, que la gobernanza es eso, ¿no? Esas acciones que hacen y que no las podemos criticar, por ejemplo, en el actual gobierno, ahorita. Tiene que ser hasta que termine. O sea, ¿lo hiciste bien o no lo hiciste bien? Porque si no lo has terminado de hacer, ¿cómo? Es como comer el pastel, nada más el pan y no probar el relleno, no probar el merengue, no ver el emplatado como tal del pastel, ¿no? Entonces, hasta que esté terminado, podríamos nosotros criticar esa parte de gobernanza. Y la gobernabilidad, sin embargo, sí la podemos ver en este momento. ¿Por qué? Porque vemos que hay convocatoria, que hay poder de convocación del pueblo, que hay una buena relación entre los dos y, como ya mencionaba, hay una necesidad de compartir, de qué te parece, de qué hacemos. ¿Por qué? Porque no es mi decisión. Al fin y al cabo, todo lo que se haga es para la sociedad, y entonces es donde hay que tener claro esa posición para poder ser mejores personas en la sociedad, ¿no? Mejores individuos, ¿no? Y participar de mejor manera. Totalmente de acuerdo, compañero, con lo que acabas de comentar. Creo que la palabra rescatable ahí sería democracia. Muy, muy cierto. Sin la democracia no existiría una gobernanza. Y creo que empezamos con el pie derecho en nuestro país, con, a lo mejor como tal, todavía no podemos decir que sea una gobernanza, pero sí empezamos con la democracia al elegir a un candidato para presidencia de la mayoría. Ahí nada más un detalle, no es que podamos decir que hay una gobernanza, es que al final de cada sexenio siempre va a haber una gobernanza, porque al final podremos decir si la hubo o no. Pero, o sea, pero la gobernanza depende, es una crítica más que nada de las acciones de que el gobierno va a hacer, y que eso las podemos ver en políticas educativas, en políticas de salud, de vivienda, todas las cosas que tienen que ver con cómo se gobierna la sociedad. A eso es que se le llama gobernanza, si la hubo o no, o sea, si fue capaz. Y algo muy importante que dice el autor es que un gobierno capaz es suficiente. Entonces, más que nada para no confundirnos en esa parte, o sea, gobernanza va a haber, que esté mal o esté bien, eso depende hasta que termine el ciclo. Podremos evaluar si esa gobernanza, esa ejecución de las acciones que tomó o decidió, son correctas para el pueblo en ese momento que vivió o no. Gobernanza siempre va a haber hasta el final de cualquier sexenio o de cualquier trienio, dependiendo el tiempo que le corresponda, ya dependiendo igual los niveles administrativos, presidente, gobierno, alcalde, ¿no? Entonces hay que no perdernos de ese punto de vista, pues que gobernanza siempre vamos a tener como pueblo el poder decir o criticar que si se hizo bien o no las cosas. De hecho, no difiero de lo que tú dices, esto que hace Manuel López Obrador, ¿no?, que dice, al final me va a decir si lo hice bien o no lo hice bien, o dentro de 2 años, creo, ¿no?, que se podía decir si lo está haciendo bien o no. Pero lo importante, y las políticas lo dice, que tiene que ser hasta el final, ¿no? No a mitad, ¿no?, sino hasta el final. Sí, cuando ya, como dicen, ya que ya terminó su sexenio y sea su trabajo el que hable por él, ¿no? Así es. Pero por eso mencioné que la democracia es la parte importante, porque aquí sí de alguna manera, sí se cumplió esa parte, ¿no? Al elegir a un candidato que el pueblo era el que quería hacer. Es la llave que abre la puerta que pueda haber gobernanza y gobernabilidad, por decirlo de una forma. Así es, por eso mencioné que esa era la palabra clave. Muy bien, la licenciada Laura te quería hablar hace ratito. Sí, quería yo nada más hacer un comentario al respecto. Como bien dicen ustedes, el elemento democrático es la parte fundamental, ¿verdad?, para este gobierno en sí. Claro, está haciendo lo necesario para tomar en cuenta la participación social, está haciendo las consultas para que también la sociedad participe, que de una u otra manera le interese el punto de vista de todos, de cada uno de nosotros. ¿Sí? Esa es la parte que yo quería comentar hace rato, y desde luego pues mencionar también al respecto
pues que los gobiernos deben de dirigirse en una estructura ya diseñada, deben de conocer muy bien la estructura de la gobernanza, porque no pueden llegar al gobierno, aunque lleguen de manera legítima y por elemento democrático, no pueden llegar nada más a tratar de realizar las cosas, ¿sí? Sobre la marcha, o ahí se va, o a tomar decisiones que a lo mejor no favorecen ni la parte política ni económica, ¿sí? En la administración pública, tanto con los programas que sean benéficos para la sociedad, que lleven un objetivo, común, que tengan una finalidad, sobre todo para el bienestar de la sociedad. Estoy ahí escuchando un pequeño sonido. Gracias. Bueno, entonces hablamos de que la estructura de la gobernanza debe de estar diseñada en varios componentes, tanto de instituciones de poderes públicos, ¿sí?, como el sistema de justicia, que es una parte muy importante y elemental que nos debe proporcionar el gobierno para garantizar, sobre todo la garantía de la seguridad para los que va a gobernar, ¿sí? Nos ha llamado mucho la atención de que últimamente no se confía en la parte de la justicia, ¿sí? El gobernador puede tener muy buenas estrategias políticas, muy buenos planes, muy buena estructura, pero la parte de justicia y orden público siempre está dañada por la cuestión de el mal que nos atormenta desde hace muchísimos años, que es la corrupción. Entonces sí, esa parte nos queda mucho por deber, ¿verdad? Cada gobierno, aunque se haya elegido de manera democrática, como el que está ahorita, realmente las autoridades pues siguen estando en las mismas, no hay garantía ahí de la cuestión de seguridad. Pues también de otra manera estructurada, la gobernanza debe tener también o considerar, ¿verdad?, el componente de lo que es la hacienda pública, que va a ser la hacienda pública y el Banco Central, que son las cuestiones más importantes, yo creo, de todo el sector del gobierno, porque es el encargado de recaudar, de organizar, de administrar, para que el programa o los programas que el gobierno tenga en mente, pues se puedan llevar a cabo, sin dañar desde luego también la economía de nosotros, la economía de la sociedad. Tiene que buscar la manera tanto de recaudar como de que también los programas se lleven a cabo con lo que ellos puedan recaudarle al gobierno en función. Pues ahorita un ejemplo más claro, pues que ahorita durante la pandemia todos supimos, ¿verdad?, que habían empresas grandes que desafortunadamente no pagaban impuestos. Y ahí la cuestión a los que estaban sangrando prácticamente cuestiones de impuestos, pues era nada más a nosotros, la parte del pueblo, de la sociedad. Y pues no tuvieron otra, ¿verdad?, que tener que cumplir con parte, no lo cumplieron al 100%, pero cumplieron en otra parte con lo que les corresponde, y eso sí es de alabarle al gobierno actual, de que los haya hecho después de tantos años poder cumplir con la parte fiscal que les corresponde. Esa sería mi participación, compañeros. Si tienen alguna otra aportación. Muy bien, compañera. Es importante lo que acabas de decir. Esas estructuras de la gobernanza vienen siendo su pilar, y sin un faltante de ese pilar, pues no se daría lo que es la gobernanza. Vamos a darle la participación a la licenciada Yuri, que no ha participado, para que ella pueda hablar. Sí, mira, lo que pasa que al principio escuchaba yo de la licenciada Arce sobre la cuestión de los recursos, ¿no? De los recursos que son implementados para el gobierno, y que nosotros como sociedad lo podemos de una u otra manera, más que nada que criticar. Sabemos que como sociedad sí bajan los recursos, pero los recursos
en la gobernanza son destinados para otras cuestiones, no son destinados para la propia para las instituciones o las dependencias que realmente necesitan los recursos, ¿no? Y que desafortunadamente quienes vienen padeciendo esto son las personas más vulnerables. En cuestión también de la educación, cuánta pobreza tenemos en nuestra educación, ¿no? Y que esos recursos están, pero no son destinados, no han sido destinados, ¿sí? En la gobernanza no han sido destinados para lo que es real, ¿no? Esa es una de mis aportaciones y bueno, pues más adelante me tocará, ¿verdad?, hacer algunos comentarios sobre las cuestiones de gobernanza. ¿Sí? Pues, ¿cómo ven ustedes? Si alguien más tiene algo que aportar a lo que hemos estado hablando, antes de darle a la licenciada Yuri, que será la última que participaría. Sí, nada más ahí a aportarle un poquito más a la licenciada Yuri. En cuestiones de políticas educativas lo hemos visto, lo hemos leído, hemos estudiado, que las políticas educativas pues no son más que se han diseñado, ¿verdad?, a conveniencia de los gobiernos, que no son realmente o no cumplen con lo que debería de estar ya enmarcado de manera constitucional, de acuerdo al artículo 3º, que es proporcionar una educación de calidad. Ahí pues también las políticas educativas no han sido mejores diseñadas con el fin de llevar a cabo el cumplimiento de ese artículo, que todos tienen el derecho de tener una educación de calidad. Pues claro, empezaron desde luego con nada más la evaluación de los maestros, ¿sí?, que son los únicos actores políticos o públicos, se pudiera decir, que son a los únicos que evalúan, que de una u otra manera pues también pudieran ser nuestros gobernantes, ¿verdad? O nuestros políticos deberían también de someterse a una evaluación para saber el perfil, los parámetros, para tener, asignarles un calificativo, un número, así como lo asignan también a la docencia, para ver si tienen la capacidad de administrar y llevar las riendas de lo que es el gobierno o la administración pública. Como decía el compañero Rubén, no necesariamente tiene que ser un profesor el que esté sentado en Secretaría de Educación, tiene que tener conocimientos legales, tiene que tener conocimientos políticos, tiene que tener conocimientos administrativos, o sea, tiene que estar muy bien preparado, pero no los evaluamos y son a los que debemos evaluar porque en manos de ellos estamos dejando todo lo que es el patrimonio de nuestra nación y son los que han de una u otra manera mal dispersado, ¿verdad?, todos esos toda esa riqueza que tenemos. Esa sería nada más lo que yo quería comentar. Sí, muy bien, tienes mucha razón, compañera. Creo que deberíamos de someter a evaluación no nada más a los maestros, sino a todos los servidores públicos y no nada más de nuestro estado, ¿no?, sino a nivel nacional. Creo que si exigiéramos que ellos también estuvieran preparados para el puesto donde van a fungir, pues otro cuento nos cantará a todos, ¿no? Entonces, estoy de acuerdo con eso. ¿Iba a participar el licenciado Rubén? Nada más que en eso entró el comentario de la licenciada Laura. Adelante. No lo escucho, licenciado Rubén. Para que active su audio. Ahí nada más actívelo. Porque sí lo vemos, pero no lo escuchamos. ¿Me escucha? Ahora sí, adelante. Otra vez se activó su audio. Desactivó más bien. Ahí, parece que ahí. ¿Me escucha? Ahora sí. Adelante. Ciertamente pedimos que haya muchas evaluaciones, pero hay que recordar que muchas de estas cuestiones que han cambiado en las políticas educativas
vienen a raíz de no nada más el artículo tercero, sino que hay que tomar muy en cuenta de que por toda esta desigualdad y desde que nace lo que es derechos humanos, hay muchas instancias internacionales que le piden a ciertos actores políticos de cada uno de los países que se actúe de cierta manera. Muestra de ello muy ahora con esto de la pandemia, vemos que por ejemplo el doctor Gaitel fue invitado a ¿cómo es? De medicina, ¿no? A la Organización Mundial de la Salud. ¿Por qué? Porque él como experto tiene un peso científico sobre la opinión de qué es lo que está sucediendo. Así en cualquiera una de las otras áreas que nos competen como seres humanos y dentro de los derechos que tenemos, que es a la salud, a la educación, a la libertad, que viene siendo la parte judicial y todo lo demás, no es algo que se saquen los gobiernos de la manga. La UNESCO, que es la parte que se encarga de dar partida a los gobiernos de cómo deben de ser estas políticas educativas, dentro de los objetivos de desarrollo sostenible, en lo que se llama la Agenda 2033 y lo que son ciertas observaciones, ellos piden que como la educación hasta hace muy poco estaba por los suelos, no nada más en nuestro país, sino en muchos países, ¿sabes qué? Que ya vimos que ya se está dando más dinero, que está aumentando el per cápita en cada país y todo eso. Ciertamente hay una mala distribución y todo lo demás, pero al final de cuentas de todo esto, quienes somos los únicos responsables directos de la educación y de la transmisión de los conocimientos somos los maestros. Es por ello que en esta observación que hacen allá arriba en la UNESCO hacia los países tienes que poner a profesores garantizados que me vayan a garantizar que realmente va a haber esa transmisión de los conocimientos, porque ciertamente no lo alejan del contexto, ciertamente quizás podríamos pensar, pero es que ellos no contextualizan, ellos simplemente te dicen, para que el alumno aprenda bien, tiene que haber un buen maestro, sí. Entonces tienes que calificar y evaluar esas cosas. Obviamente estaría muy bien que a nivel mundial dentro de este orden hubiera también esas puertas jurídicas en las cuales digan, se puede juzgar, se puede evaluar, se puede hacer esto con los que nos están gobernando. Y ciertamente una aportación de eso de la que habíamos nosotros haciendo una conjetura es la democracia. Si empieza a haber democracia va a poder surgir todo lo demás. Muestra de ello es el equipo de trabajo que hemos hecho nosotros aquí en la UPN, nosotros todos, que hemos podido engranar de cierta forma. Considero que nos hemos elegido unos entre otros como compañeros para poder realizar todo esto que hacemos en la maestría, todas estas prácticas, y por eso podríamos decir que al final de que terminamos la maestría vamos a poder decir, no, hubo una buena gobernanza en nuestro equipo, ¿no? O sea, si seguimos trabajando juntos. ¿Por qué? Porque al estar conscientes de lo que nos elegimos, no podemos estar en disgusto, en desacuerdo de las acciones que se toman para poder llevar a cabo nuestro objetivo. En este caso, terminar la maestría. En el caso de un secretario, poder hacer que haya más plazas, que haya mejores edificios en la infraestructura, que creo que es lo que mencionaba Laurita, ¿no? Que no nada más es improvisar, sino saber qué es lo que voy a llegar a hacer. No es así como de que voy hoy, ya me inscribí al gimnasio y voy hoy primer día, pero no llevo mi toalla, no llevo mi agua, no llevo ni para pagar la mensualidad, ¿no? O sea, voy porque ya sé qué es lo que voy a hacer. Entonces, esa es mi otra aportación, ¿no? Muy bien, compañero, muchísimas gracias. Dígame, licenciada Laura. Sí, efectivamente, como decía Rubén, al final de un determinado periodo pudiéramos nosotros decir o evaluar si hubo o no buena gobernanza. Recordemos, ahorita se me vino a la mente el periodo, ¿verdad?, que vivimos con el gobernador Arturo Núñez. Ahí nos dio una muestra clara, ¿verdad?, que no estaba capacitado ni él ni la gente que estuvo a su alrededor para llevar la administración pública del Estado. No hubo ahí la gobernanza, no hubo ahí ni
ni la participación de la parte social. Al final, el periodo de su gobierno terminó de una manera terrible, económicamente, pero para nosotros, que fue a quien nos golpeó un poquito más. Ellos yo creo que terminaron muy bien, porque después de su gobierno se fue hasta Europa a hacer cátedra en una universidad, entonces no creo que el señor se haya ido con las manos vacías, pero bueno, ese periodo podríamos decir que efectivamente fue un mal gobierno. Esa sería nada más la participación. Y sí, y eso que estamos hablando de que en su momento el pueblo lo eligió, porque venía, si ustedes recuerdan, venía gobernando el PRI por muchos años y llegó alguien diferente, pensamos que con él iba a ser todo diferente y resultó que no. Entonces, como sí empezó con el pie derecho, porque lo eligió el pueblo, pero ahí ya no aplica que tuvo una gobernanza, porque no tuvo, al final de cabo, no tuvo el apoyo del pueblo para poder hacer estas. Efectivamente, ahí podríamos, pero si me permite, licenciada, perdón, concluir con que la legitimidad no se consigue solo con eficiencia y eficacia. Entonces, aunque como muy bien lo dice, nosotros lo elegimos por querer hacer una estrategia que no nos funcionó y que al final pagamos todos. Así es. Muy bien, pues bueno, si nadie más va a participar, le voy a dar la palabra a la licenciada Yuri, que con ella vamos a cerrar precisamente este conversatorio y pues que nos dé su opinión y lo que ella vaya a decir. Sí, nada más recordemos que la gobernanza no la da el pueblo, sino la da el gobierno que está en el sexenio. Recordemos que esa parte es fundamental. Desafortunadamente, la gobernanza se maneja así, de esa manera, ¿no? Pero por lo que decía la licenciada Laurita y los otros licenciados, en que por la misma corrupción, ¿no? Entonces, bueno, pues para terminar, yo creo que vamos a ver lo que son las cuestiones de gobernanza, y habla sobre que hay dos cuestiones o dudas, ¿sí? En cuestión de cómo se gobierna. Una es a través de redes y otra es a través de la sociedad, a través de lo social, ¿sí? ¿Cómo podría yo explicarle, no? En las redes es en la cuestión de que todos tienen el mismo, el gobierno tiene un objetivo, ¿sí? Y los demás van realizando esta misma red en cuestión de los objetivos, pero cada quien desde su punto de vista, desde su estado, hace lo que considere, ¿sí? Y en la cuestión de lo social, pues bueno, habla sobre que hoy estamos viendo, ¿verdad? A nuestro presidente de la República, que él está acompañado de ciertas instituciones o programas que él está implementando, pero no se quieren prácticamente no se quieren poner a la altura, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues bueno, esa red social no les conviene, ¿no? O esa parte del grupo social no le conviene a los gobernadores de cada estado, porque pues implica que se pongan al margen del presidente, ¿no? Y entonces ahí es donde se va a acabar corrupción, se va a acabar muchas cosas que ha venido, ¿sí? Ha venido pues prácticamente
desarticulando, ¿sí? La economía, todas las cuestiones civiles, políticas, ¿sí? Y bueno, esto es lo que nos habla sobre la cuestión de la gobernanza, ¿no? ¿Qué es lo que ha venido sucediendo en los otros sexenios y que hoy en día, a lo mejor, como dice el licenciado Rubén, todavía no lo podemos medir, quizás cualitativamente o cuantitativamente, ¿sí? Pero vamos viendo, ¿no? Vamos viendo resultados a través de algunos programas que han venido colocándose en algunos estados, ¿no? Y vemos los resultados, pero eso no quiere decir todavía que estamos exento de corrupción. Todavía no, todavía nos falta, ¿verdad? Bueno, pues esa es mi situación. Okay. Me gustaría participar Sí, con lo que adelante. decía la maestra Yuri. Más que Adelante. nada, siento que, no sé si recuerdan el discurso del actual presidente que hacía sobre la cartilla moral. Y ciertamente él decía, yo no, ya ve que se bajaron los sueldos y todo lo demás, los altos funcionarios, y era como un ejemplo, ¿no? Y toda esta parte de la cartilla moral, o sea, yo lo estoy haciendo, tú haz tu parte, ¿no? Ciertamente, por ejemplo, hoy en día, muchos conocidos tengo, por ejemplo, que me hablan de CONACYT y me dicen, oye, es que ya recortaron las becas en tal lado, ¿no? Por ejemplo, aquí en Ojat igual recortaron becas, pero como las prensas están siendo dañadas porque no están recibiendo ahorita el dinero que recibían en otros gobiernos, Sí. no ponen que las becas que se perdieron, aparentemente que se perdieron, son en ciencias sociales, emitidas por una comisión, por un comité de ciencia y tecnología. ¿Qué hace una licenciatura? ¿Qué hace una maestría de sociales recibiendo gasto del erario público que está destinada específicamente para ciencia y tecnología? ¿Cuánta gente se ha quedado sin estudiar o hacer desarrollos tecnológicos? Porque hay teles más caras aquí que en otro lado, porque aquí no hay alguien que le diga, no, es que ya teles ya las hacen, sí, pero ¿por qué no fabricas tú tu propia tecnología, tu propio material, tú lo fabricas aquí en México, tú tienes la patente y todo lo demás, y te va a costar menos que hacerlo en otro? Entonces, se están robando estos recursos, digamos que, no sé, porque a lo mejor y tengo por ahí un conocido en ciencia y tecnología, le doy su partida a él y él va a ver cómo saca por todos lados. Él ya habló con todos los coordinadores para ir sacando en una red. Entonces, me muestra de ello, por ejemplo, el OJAT, ¿no? Por ejemplo, con esta parte, ¿no? De la dichosa, la estafa maestra, ¿no? Por ahí había escape de dinero, ¿no? Tengo muchos conocidos que andan con su iPad y yo, oye, ¿cómo no? Es que hice mi tesis de licenciatura y como ahí registrábamos todos los datos, nada más me hizo firmar el maestro de que se cayó en el río porque andábamos en una lancha. Y ya con eso, ya el chavo ya se quedó con su iPad y ahí sigue, ¿no? Y al siguiente año nuevos proyectos, nuevas iPads, ¿no? Entonces, más que nada radica igual en uno como ya eligió, ya se ejercí mi democracia, ahora me toca hacer mi parte, ¿no? Y es la parte, yo creo que en este actual gobierno veíamos, ¿no? Con esta parte de la carilla moral, esperemos que al final haya tenido buena gobernanza en el sentido de que podamos decir que todas las acciones que se llevaron a cabo en energía, en educación, en política, por ejemplo, en lo que es los impuestos, todo sea en pro de nosotros, ¿no? Y ahí sí podremos calificarlo o descalificarlo. Así es correcto, compañero. Muy bien. La licenciada Arcelia, no sé si quiere decir algunas palabras antes de despedirnos. Sí, a modo de conclusión, y creo que algo que no está fuera de la realidad, ¿no? Yo creo que sí hemos visto la película de La Ley de Herodes y La Dictadura Perfecta. Creo que son dos películas que no está fuera de la realidad de estas redes
de servidores públicos que han estado sirviendo como queriendo gobernar, ¿verdad? Como queriendo gobernar, pero pues no lo han hecho muy bien. Creo que esto es de años atrás, como lo estábamos platicando, y que esperamos, ¿verdad? Tenemos la esperanza que estos nuevos gobernantes y que al final de este sexenio tengamos mejores resultados. Creo que esas dos películas se apegan mucho a lo que hemos tocado en este tema, y pues lamentablemente los servidores públicos que llegan a ese lugar, a esa silla, pues ven sus intereses personales, no ven los intereses del ciudadano, sino sus intereses personales. Eso es algo que se ha repetido por años, y digamos que esas películas para mí son muy marcadas en cuanto a este tema de política y en cuanto a este tema de gobernanza. Muy de acuerdo con Sí. ustedes, ahora sí con ustedes cuatro. Es un tema, si se dan cuenta, que tenemos para desmenuzar para largo. Pero bueno, el tiempo no nos los permite, así que les agradezco el que hayan estado ustedes aquí conectados, ahora que todo es por videollamada. Y muchísimas gracias. Y gracias, les agradecemos por habernos escuchado. Esta fue nuestra participación en el Conservatorio del tema La Gobernanza. Gracias. Hola, buenas tardes. Nos encontramos un día más aquí reunidos para un conversatorio con mis compañeros sobre el tema la gobernanza. Es un tema muy importante con la política actual que vivimos, y pues vamos a conocer un poquito más de ese tema. Antes de comenzar con este tema, quiero presentarles a mis compañeros quienes van a estar aquí junto conmigo: el licenciado Rubén, la licenciada Arcelia, la licenciada Yuri, la licenciada Laura y una servidora, la licenciada Arlene. Vamos a comenzar con este tema con preguntarnos qué es la gobernanza. Antes de nada hay que conocer este tema. Y bueno, este término de la gobernanza es un tema un término que no se da aquí en México, sino se dio en los países europeos. Como bien ya sabemos, pues primero comenzó allá, debido a esos gobernantes que tuvieron esos países autoritarios, y que conforme fue pasando el tiempo, pues se fue dando la gobernanza, que ahorita vamos a conocer de qué se trata. Y a finales de los 80 y 90, pues llegó ese término a América Latina, y como bien ya lo tenemos aquí en México también. Pero, ¿qué es la gobernanza? Dice que en término textual, vamos a hablar sobre el autor Luis Felipe, que ya ahorita mi compañera Arcelia les va a platicar un poquito sobre el autor, su biografía, pero les voy a dar textualmente lo que es el concepto. Dice, el conjunto es el conjunto de mecanismos, procesos, relaciones e instituciones mediante las cuales los ciudadanos y grupos articulan sus intereses, ejercen sus derechos y obligaciones, concilian sus diferencias. Y para esto para haber una gobernanza, debe de haber tres, elementos que la conformen. En este caso, lo que estamos hablando de la sociedad misma, del gobierno y de lo que es el tercer elemento, que son las instituciones privadas. Se dice que la gobernanza tiene que estar aunada de estos tres elementos para que se dé. Ya no es como el típico gobierno en el que se espera que ese gobierno nos los dé. Y cuando hablamos de eso, pues bueno, no me quiero profundizar mucho a dar ejemplos que actualmente vivimos, sino pues le quiero dar la palabra a mi compañera Arcelia. Quiero que les platique un poquito de la biografía del autor, de lo que estamos hablando, que vamos a hablar de la gobernanza, y ya posteriormente vamos a ir debatiendo el término. Sí, gracias, compañera. Así es, efectivamente, el autor de este libro, Gobernanza, el nuevo proceso de gobernar, es del autor Luis Felipe Aguilar Villanueva. Él es doctor en filosofía con la especialidad en filosofía política. Nació en Campeche el 2 de septiembre de 1938. Y bueno, este autor tiene un currículo muy grande, ya que él es profesor de la Universidad Autónoma Metropolitana. Llevó una maestría en política pública, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores,
ha sido profesor de la Universidad Autónoma de México y bueno, lo más importante es que él fue el introductor de la disciplina de las políticas públicas en México y en el mundo académico de la lengua española a fines de los años 80. Y pues esta obra de gobernanza, el nuevo proceso de gobernar, es uno de sus títulos más importantes. Este autor define la gobernanza como las interacciones y acuerdos entre gobernantes y gobernados para generar oportunidades y solucionar los problemas de los ciudadanos y para construir las instituciones y normas necesarias para generar esos cambios. Es decir, que la gobernanza implica que las personas puedan participar en las decisiones que les aseguran una vida digna. El autor dice que los ciudadanos necesitan que exista libertad de expresión y asociación, respeto y fortalecimiento de los derechos humanos y estar informados sobre lo que los gobernantes deciden y hacen. Dentro de la introducción de esta obra, pues él menciona también que han sido muchos los hechos críticos que han provocado a que nosotros como ciudadanos nos hagamos esa pregunta sobre si hemos tenido los buenos gobiernos, si la eficacia de estos gobernantes ha sido la efectiva, ya que dado que los ciudadanos hemos sido golpeados en los últimos años por las crisis fiscales que han destruido países, patrimonios, naciones, a causa del declive económico y grave, los problemas sociales, la corrupción, todo aunado quizás a unas políticas públicas mal diseñadas. Eso es lo que comenta el autor como definición sobre gobernanza. Es correcto, compañera. Es precisamente lo que decía yo al principio, cuando se dan estos tres elementos y bien tú lo defines, que son acuerdos, son relaciones que hay entre la sociedad, el gobierno y estas instituciones privadas. Cuando desgraciadamente nos ha golpeado mucho, por muchos años el gobierno, y hemos venido con muchas decadencias, con muchas necesidades como sociedad. Entonces, la gobernanza es cuando el gobierno toma nuestra participación, ¿sí? A lo mejor hay una necesidad en nuestra comunidad, en nuestro pueblo, en nuestro municipio, y el gobierno nos toma en cuenta para poder ayudarnos y apoyarnos, y junto con nosotros y algunas instituciones que se puedan aunar a ese apoyo, de la mano vamos las tres partes y se logra la gobernanza. Y eso es lo que por eso muchos países de Europa han logrado y por eso crecen económicamente, crecen físicamente como ciudad, porque precisamente ellos logran esa gobernanza. Muy interesante lo que es la definición para que conozcamos un poquito qué es la gobernanza. Muy bien, no sé si alguien más quisiera aportar sobre el tema. Sí, solo para terminar esa participación, fíjate que el autor menciona, se hace muchas cuestionantes, pero me llamó la atención dos, donde dice que si los gobiernos poseen la capacidad de conducir a sus países, que si tienen los recursos también, o que siempre van a ir a la deriva, o que si ellos disponen de las posibilidades para definir el rumbo de una sociedad. Creo que estas dos cuestionantes son importantes y a la cual debemos debatir en este conversatorio, ya que pues nosotros, ¿verdad? Como ciudadanos somos los que elegimos a nuestros gobernantes y saber que ellos deben de tener esa capacidad, deben de tener esa habilidad también para gobernar y para que esas leyes sean bien diseñadas. Sí, yo creo que hay que tener cuidado ahí cuando decimos que gobiernen, porque la gobernanza es una parte del gobierno, pero ya no sería todo. Entonces, a lo mejor ahí es como que poner planteamientos para que entonces la sociedad la hiciéramos partícipe de esta gobernanza para que se diera el lanzamiento que les digo de las tres elementos que pudieran ir de la mano.
Muy bien, no sé, licenciado, ¿quería participar o la licenciada Laura? Sí, más que nada siento que la gobernanza como parte de un gobierno no es que sea parte, sino que es como la visión o la directriz que debe de tomar. Ciertamente, como ya comparten ustedes, la gobernanza se refiere a las acciones que un gobierno hace para poder dirigir a sus gobernantes. Hay que tomar en cuenta, y hay otro término por ahí que se llama gobernabilidad, y que es más que nada el qué tan dispuesto está el gobierno o más que nada sus gobernantes hacia el gobierno, ¿no? Esa disposición. Entonces, si no hay esa gobernabilidad, tampoco puede haber gobernanza. Hay que tener en cuenta el panorama histórico de toda sociedad. Ciertamente, así como la familia funge como la primera célula de toda sociedad, tomamos en cuenta que como país formamos parte de un mundo en donde se les exige ciertas cosas a los gobiernos, ¿sí? Dentro de ello, pues hay nuevas políticas mundiales o lo que hoy conocen, ¿no? Como el nuevo orden mundial y cosas así, que más que nada tratan de vigilar los derechos de todos, sea color, raza o cualquier distinción. Para ello hay que tomar en cuenta que para poder haber esa gobernabilidad y por ende pueda fructificar en una gobernanza, deben de haber gobiernos que sean democráticos. Si no hay democracia, por ende, como personas somos ingobernables, ciertamente como individuos somos ingobernables y siempre vamos a ver un defecto o un detalle en la forma en la que una persona o un grupo de personas hace algo con respecto a nosotros. Entonces, por eso es importante establecer primero, para que pueda tener sentido la definición de la cual hablamos, de gobernanza y gobernabilidad, para que éstas puedan tener un buen sentido o tengan un buen sentido, es tener en vista que estas definiciones nacen después de que viene el concepto de democracia. ¿Por qué? Porque cuando nosotros elegimos a alguien para que nos represente, pues estamos a favor de las cosas que él diga. Muestra de ella la vemos, por ejemplo, en nuestro actual gobierno, que es le dicen populista, ¿no? Porque mucha gente votó por él y cosas así, pero más que nada se ejerció la democracia. Entonces, observamos que hay marchas y demás, pero es una minoría, pero en su gran mayoría hay una gobernabilidad. ¿Por qué? Porque muchos hacen caso, muchos otros no, pero se está viendo en esta época que hay una gobernabilidad. Por ejemplo, lo veíamos, por ejemplo, con Peña Nieto, que se transmitían videos falsos de, por ejemplo, cuando era el grito, y los videos reales no había gente, ¿no? Que asistiera o que uniera a esa convocatoria de esa fiesta tan importante, ¿no? Esa celebración. Entonces no había gobernabilidad ahí, ¿sí? Por eso el actual presidente se mostraba y se postulaba a él como el presidente legítimo, pues, porque debería de haber una legitimidad para que pueda ser reconocido. Pareciera que en palabras de este actor político nos quiere lavar el cerebro, y no, simplemente que él como licenciado en ciencias políticas, él sabe de lo que está hablando, y hay que ser conscientes de esa relación, de que ciertamente a él como un actor político en una esfera mucho mayor se les están exigiendo cosas. Muestra de esta gobernabilidad, por ejemplo, hoy vemos en día que salvo la contingencia, se iban a celebrar las próximas elecciones del secretario del CENTE, pero tiene que ser voto a voto. Por primera vez en la historia va a ser por forma democrática. Entonces ahí estamos viendo que hay una gobernabilidad, que debe de fructificar eso en una gobernabilidad. ¿Por qué? Porque nosotros como maestros lo vamos a elegir y ya no va a ser el que pusieron, va a ser el que nosotros elegimos. Y ciertamente escuchaba hace unos días un comentario, ¿no? Con respecto a de que, bueno, para los autores políticos, el de la Sedena, el de Comisión de Agua, el de Electricidad, el de Energía, el de paraestatal, diferentes secretarías, ¿no? Hay que tener en cuenta que a veces decimos que sea el de secretaría un maestro, pero un maestro no sabe administrar. Recordemos que una secretaría es la administración de algo,
y no por eso siempre políticamente no siempre son maestros. Ciertamente hay épocas donde quizás lo que necesitamos es que haya más apertura al conocimiento, porque a lo mejor y no tiene conocimiento el pueblo. Ya pasamos por esa etapa. ¿Por qué? Porque hoy al alcance, a través de cómo estamos haciendo esta videollamada, pues ya podemos ver que el conocimiento es un poquito más accesible. Pero ahorita vemos, por ejemplo, no critico, por ejemplo, al exsecretario de CETAP, ni al actual, pero por ejemplo yo sé que en su función ha hecho un despliegue para poder ver este problema de doble plazas y demás, ¿no? Él como contador público y como notario es parte de sus acciones, entonces si él estuvo ahí fue para tomar esa función. Entonces lo veo lo mismo porque pues por fuentes fidedignas, lo mismo está haciendo ahorita como rector, está bajando los sueldos que no se están llevando a cabo. Por ejemplo, hay maestros que les pagan tiempo completo, pero nada más dan una hora. Entonces, los va a poner a trabajar. Si estás teniendo tiempo completo, bueno, trabájalo todo. Entonces, hay que tener en cuenta que cada individuo en una función es por algo, no es capacitado para algo en ese momento, en ese contexto. No hay que sacar de contexto de que un representante, por ejemplo, de secretaría siempre tenga que ser maestro, porque no siempre lo va a necesitar, ¿no? Porque hay que recordar que la principal tarea es administrar. Entonces, obviamente, igual radica en nosotros como gobernados. Por ejemplo, yo ya soy maestro, pero pues si quiero ser secretario, pues también me tengo que preparar en cuestiones administrativas, en cuestiones de notaría, así como, por ejemplo, como licenciado en física, pues todo esto de las energías me es bueno, pero no sé nada de administración. Entonces, si a mí me gustaría alguna vez ser candidato de una secretaría de tal importancia, también tendría que aprender cosas de administración, cosas de derecho para poder estar ahí. Entonces, es la parte donde no entendemos a veces como gobernados cómo es esas políticas públicas. En este caso, hay que tener bien en cuenta, ¿no?, que la gobernanza es eso, ¿no? Esas acciones que hacen y que no las podemos criticar, por ejemplo, en el actual gobierno, ahorita. Tiene que ser hasta que termine, o sea, ¿lo hiciste bien o no lo hiciste bien? Porque si no lo has terminado de hacer, ¿cómo? Es como comer el pastel, nada más el pan y no probar el relleno, no probar el merengue, no ver el emplatado como tal del pastel, ¿no? Entonces, hasta que esté terminado podríamos nosotros criticar esa parte de gobernanza. Y la gobernabilidad, sin embargo, sí la podemos ver en este momento. ¿Por qué? Porque vemos que hay convocatoria, que hay poder de convocación del pueblo, que hay una buena relación entre los dos, y como ya mencionaba, hay una necesidad de compartir, de qué te parece, de qué hacemos. ¿Por qué? Porque no es mi decisión. Al fin y al cabo, todo lo que se haga es para la sociedad, y entonces es donde hay que tener claro esa posición para poder ser mejores personas en la sociedad, ¿no? Mejores individuos, ¿no? Y participar de mejor manera. Totalmente de acuerdo, compañero, con lo que acabas de comentar. Creo que la palabra rescatable ahí sería democracia. Muy, muy cierto. Sin la democracia no existiría una gobernanza, y creo que empezamos con el pie derecho en nuestro país, a lo mejor como tal, todavía no podemos decir que sea una gobernanza, pero sí empezamos con la democracia al elegir a un candidato para presidencia, la mayoría. Ahí nada más un detalle, no es que podamos decir que hay una gobernanza, es que al final de cada sexenio siempre va a haber una gobernanza, porque al final podremos decir si la hubo o no. Pero la gobernanza depende, es una crítica más que nada de las acciones de que el gobierno va a hacer, y que eso las podemos ver en políticas educativas, en políticas de salud, de vivienda, todas las cosas que tienen que ver con cómo se gobierna la sociedad. A eso es que se le llama gobernanza, si la hubo o no, o sea, si fue capaz. Y algo muy importante que dice el autor es que un gobierno capaz es suficiente. Entonces, más que nada para no confundirnos en esa parte, o sea, gobernanza va a haber, que esté mal o esté bien, eso depende hasta que termine el ciclo. Podremos evaluar si esa gobernanza, esa ejecución de las acciones que tomó o decidió son correctas para el pueblo en ese momento que vivió o no. Gobernanza siempre va a haber hasta el final de cualquier sexenio o de cualquier trienio, dependiendo el tiempo que le corresponda, ya dependiendo igual los niveles
administrativo, presidente, gobierno, alcalde, ¿no? Entonces hay que no perdernos de ese punto de vista, pues que gobernanza siempre vamos a tener como pueblo el poder decir o criticar que si se hizo bien o no las cosas. De hecho, no difiero de lo que tú dices, esto que hace Manuel López Obrador, ¿no? Que dice, al final me van a decir si lo hice bien o no lo hice bien, o dentro de 2 años, creo, ¿no? Que se podía decir si lo está haciendo bien o no. Pero lo importante y las políticas lo dice que tiene que ser hasta el final, ¿no? No a mitad, ¿no? Sino hasta el final. Sí, cuando ya, como dicen, ya que ya terminó su sexenio y sea su trabajo el que hable por él, ¿no? Así es. Pero por eso mencioné que la democracia es la parte importante, porque aquí sí de alguna manera, sí se cumplió esa parte, ¿no? Al elegir a un candidato que el pueblo era el que quería ser. Es la llave que abre la puerta que pueda haber gobernanza y gobernabilidad, por decirlo de una forma. Así es, por eso mencioné que esa era la palabra clave. Muy bien, la licenciada Laura, ¿te quería hablar hace ratito? Sí, quería yo nada más hacer un comentario al respecto. Como bien dicen ustedes, el elemento democrático es la parte fundamental, ¿verdad? Para este gobierno en sí. Y claro, está haciendo lo necesario para tomar en cuenta la participación social, está haciendo las consultas para que también la sociedad participe, que de una u otra manera le interese el punto de vista de todos, de cada uno de nosotros. ¿Sí? Esa es la parte que yo quería comentar hace rato, y desde luego, pues, mencionar también al respecto, pues que los gobiernos deben de dirigirse en una estructura ya diseñada, deben de conocer muy bien la estructura de la gobernanza, porque no pueden llegar al gobierno, aunque lleguen de manera legítima y por elemento democrático, no pueden llegar nada más a tratar de realizar las cosas, ¿sí? Sobre la marcha, o al ahí se va, o a tomar decisiones que a lo mejor no favorecen ni la parte política ni económica, ¿sí? En la administración pública, tanto con los programas que sean benéficos para la sociedad, que lleven un objetivo, común, que tengan una finalidad, sobre todo para el bienestar de la sociedad. Estoy ahí escuchando un pequeño sonido. Gracias. Bueno, entonces hablamos de que la estructura de la gobernanza debe de estar diseñada en varios componentes, tanto de instituciones de poderes públicos, ¿sí? Como el sistema de justicia, que es una parte muy importante y elemental que nos debe proporcionar el gobierno para garantizar, sobre todo la garantía de la seguridad para los que va a gobernar, ¿sí? Nos ha llamado mucho la atención de que últimamente no se confía en la parte de la justicia, ¿sí? El gobernador puede tener muy buenas estrategias políticas, muy buenos planes, muy buena estructura, pero la parte de justicia y orden público siempre está dañada por la cuestión de el mal que nos atormenta desde hace muchísimos años, que es la corrupción. Entonces sí, esa parte nos queda mucho por deber, ¿verdad? Cada gobierno, aunque se haya elegido de manera democrática, como el que está ahorita, realmente las autoridades pues siguen estando en las mismas, no hay garantía ahí de la cuestión de seguridad. Pues también de otra manera estructurada, la gobernanza debe tener también, o considerar, ¿verdad?, el componente de lo que es la hacienda pública, que va a ser la hacienda pública y el Banco Central, que son las cuestiones más importantes, yo creo, de todo el sector del gobierno, porque es el encargado de recaudar, de organizar, de administrar, para que el programa o los programas que el gobierno tenga en mente, pues se puedan llevar a cabo sin dañar, desde luego, también la economía de nosotros, la economía de la sociedad. Tiene que buscar la manera tanto de recaudar como
de que también los programas se lleven a cabo con lo que ellos puedan recaudarle al gobierno en función. Pues ahorita un ejemplo más claro, pues que ahorita durante la pandemia todos supimos, ¿verdad?, que habían empresas grandes que desafortunadamente no pagaban impuestos. Y ahí la cuestión o a los que estaban sangrando prácticamente cuestiones de impuestos, pues era nada más a nosotros, de la parte del pueblo, de la sociedad. Y pues no tuvieron otra, ¿verdad?, que tener que cumplir con parte, no lo cumplieron al 100%, pero cumplieron en otra parte con lo que les corresponde, y eso sí es de alabarle al gobierno actual, de que los haya hecho después de tantos años poder cumplir con la parte fiscal que les corresponde. Esa sería mi participación, compañeros. Si tienen alguna otra aportación. Muy bien, compañera. Es importante lo que acabas de decir. Esas estructuras de la gobernanza vienen siendo su pilar, y sin un faltante de ese pilar, pues no se daría lo que es la gobernanza. Vamos a darle la participación a la licenciada Yuri, que no ha participado, para que ella pueda hablar. Sí, mira, lo que pasa que al principio escuchaba yo de la licenciada Arce sobre la cuestión de los recursos, ¿no? De los recursos que son implementados para el gobierno, y que nosotros como sociedad lo podemos de una u otra manera, más que nada que criticar. Sabemos que como sociedad sí bajan los recursos, pero los recursos en la gobernanza son destinados para otras cuestiones, no son destinados para para las instituciones o las dependencias que realmente necesitan los recursos, ¿no? Y que desafortunadamente quienes vienen padeciendo esto son las personas más vulnerables, en cuestión también de la educación. Cuánta pobreza tenemos en nuestra educación, ¿no? Y que esos recursos están, pero no son destinados, no han sido destinados, ¿sí? En la gobernanza no han sido destinados para lo que es real, ¿no? Esa es una de mis aportaciones, y bueno, pues más adelante me tocará, ¿verdad?, hacer algunos comentarios sobre las cuestiones de gobernanza. ¿Sí? Pues, ¿cómo ven ustedes? Si alguien más tiene algo que aportar a lo que hemos estado hablando, antes de darle a la licenciada Yuri, que será la última que participaría. Sí, nada más ahí a aportarle un poquito más a la licenciada Yuri. En cuestiones de políticas educativas lo hemos visto, lo hemos leído, hemos estudiado, que las políticas educativas pues no son más que se han diseñado, ¿verdad?, a conveniencia de los gobiernos, que no son realmente o no cumplen con lo que debería de estar ya enmarcado de manera constitucional, de acuerdo al artículo 3º, que es proporcionar una educación de calidad. Ahí pues también las políticas educativas no han sido mejores diseñadas con el fin de llevar a cabo el cumplimiento de ese artículo, que todos tienen el derecho de tener una educación de calidad. Pues claro, empezaron desde luego con nada más la evaluación de los maestros, ¿sí?, que son los únicos actores políticos o públicos, se pudiera decir, que son a los únicos que evalúan, que de una u otra manera pues también pudieran ser nuestros gobernantes, ¿verdad?, o nuestros políticos deberían también de someterse a una evaluación para saber el perfil, los parámetros, para tener, asignarles un calificativo, un número, así como lo asignan también a la docencia, para ver si tienen la capacidad de administrar y llevar las riendas de lo que es el gobierno o la administración pública. Como decía el compañero Rubén, no necesariamente tiene que ser un profesor el que esté sentado en Secretaría de Educación, tiene que tener conocimientos legales, tiene que tener conocimientos políticos, tiene que tener conocimientos administrativos, o sea, tiene que estar muy bien preparado, pero no los evaluamos, y son a los que debemos evaluar, porque en manos de ellos estamos dejando todo lo que es el patrimonio de nuestra nación, y son los que han, de una u otra manera,
mal dispersado, ¿verdad? Todos esos, esa riqueza que tenemos. Esa sería nada más lo que yo quería comentar. Sí, muy bien, tienes mucha razón, compañera. Creo que deberíamos de someter a evaluación no nada más a los maestros, sino a todos los servidores públicos, y no nada más de nuestro estado, ¿no? Sino a nivel nacional. Creo que si exigiéramos que ellos también estuvieran preparados para el puesto donde van a fungir, pues otro cuento nos cantará a todos, ¿no? Entonces, estoy de acuerdo con eso. ¿Iba a participar el licenciado Rubén? Nada más que en eso entró el comentario de la licenciada Laura. Adelante. No lo escucho, licenciado Rubén. Para que active su audio. Ahí nada más actívelo. Porque sí lo vemos, pero no lo escuchamos. ¿Me escucha? Ahora sí, adelante. Otra vez se activó su audio. Desactivó más bien. Ahí, parece que ahí. ¿Me escucha? Ahora sí. Adelante. Ciertamente pedimos que haya muchas evaluaciones, pero hay que recordar que muchas de estas cuestiones que han cambiado en las políticas educativas vienen a raíz de no nada más el artículo tercero, sino que hay que tomar muy en cuenta de que por toda esta desigualdad y desde que nace lo que es derechos humanos, hay muchas instancias internacionales que le piden a ciertos actores políticos de cada uno de los países que se actúe de cierta manera. Muestra de ello muy ahora con esto de la pandemia, vemos que por ejemplo el doctor Gaitel fue invitado a ¿cómo es? De medicina, ¿no? A la Organización Mundial de la Salud. ¿Por qué? Porque él como experto tiene un peso científico sobre la opinión de qué es lo que está sucediendo. Así en cualquiera una de las otras áreas que nos competen como seres humanos y dentro de los derechos que tenemos, que es a la salud, a la educación, a la libertad, que viene siendo la parte judicial y todo lo demás, no es algo que se saque en los gobiernos de la manga. La UNESCO, que es la parte que se encarga de dar partida a los gobiernos de cómo deben de ser estas políticas educativas, dentro de los objetivos de desarrollo sostenible, en lo que se llama la Agenda 2033 y lo que son ciertas observaciones, ellos piden que como la educación hasta hace muy poco estaba por los suelos, no nada más en nuestro país, sino en muchos países, ¿sabes qué? Que ya vimos que ya se está dando más dinero, que está aumentando el per cápita en cada país y todo eso. Ciertamente hay una mala distribución y todo lo demás, pero al final de cuentas de todo esto, quienes somos los únicos responsables directos de la educación y de la transmisión de los conocimientos somos los maestros. Es por ello que en esta observación que hacen allá arriba en la UNESCO hacia los países tienes que poner a profesores garantizados que me vayan a garantizar que realmente va a haber esa transmisión de los conocimientos, porque ciertamente no lo alejan del contexto, ciertamente quizás podríamos pensar, pero es que ellos no contextualizan, ellos simplemente te dicen, para que el alumno aprenda bien, tiene que haber un buen maestro, sí. Entonces tienes que calificar y evaluar esas cosas. Obviamente estaría muy bien que a nivel mundial dentro de este orden hubiera también esas puertas jurídicas en las cuales digan,
se puede juzgar, se puede evaluar, se puede hacer esto con los que nos están gobernando. Y ciertamente una aportación de eso de la que habíamos nosotros haciendo una conjetura es la democracia. Si empieza a haber democracia, va a poder surgir todo lo demás. Muestra de ello es el equipo de trabajo que hemos hecho nosotros aquí en la UPN, nosotros todos, que hemos podido engranar de cierta forma. Considero que nos hemos elegido unos entre otros como compañeros para poder realizar todo esto que hacemos en la maestría, todas estas prácticas, y por eso podríamos decir que al final de que terminamos la maestría vamos a poder decir, no, hubo una buena gobernanza en nuestro equipo, ¿no? O sea, si seguimos trabajando juntos. ¿Por qué? Porque al estar conscientes de lo que nos elegimos, no podemos estar en disgusto, en desacuerdo de las acciones que se toman para poder llevar a cabo nuestro objetivo. En este caso, terminar la maestría. En el caso de un secretario, poder hacer que haya más plazas, que haya mejores edificios en la infraestructura, que creo que es lo que mencionaba Laurita, ¿no? Que no nada más es improvisar, sino saber qué es lo que voy a llegar a hacer. No es así como de que voy hoy, ya me inscribí al gimnasio y voy hoy primer día, pero no llevo mi toalla, no llevo mi agua, no llevo ni para pagar la mensualidad, ¿no? O sea, voy porque ya sé qué es lo que voy a hacer. Entonces, esa es mi otra aportación, ¿no? Muy bien, compañero, muchísimas gracias. Dígame, licenciada Laura. Sí, efectivamente, como decía Rubén, al final de un determinado periodo pudiéramos nosotros decir o evaluar si hubo o no buena gobernanza. Recordemos, ahorita se me vino a la mente el periodo, ¿verdad?, que vivimos con el gobernador Arturo Núñez. Ahí nos dio una muestra clara, ¿verdad?, que no estaba capacitado ni él ni la gente que estuvo a su alrededor para llevar la administración pública del Estado. No hubo ahí la gobernanza, no hubo ahí ni la participación de la parte social. Al final, el periodo de su gobierno terminó de una manera terrible, económicamente, pero para nosotros, que fue a quien nos golpeó un poquito más. Ellos yo creo que terminaron muy bien, porque después de su gobierno se fue hasta Europa a hacer cátedra en una universidad, entonces no creo que el señor se haya ido con las manos vacías, pero bueno, ese periodo podríamos decir que efectivamente fue un mal gobierno. Esa sería nada más la participación. Y sí, y eso que estamos hablando de que en su momento el pueblo lo eligió, porque venía, si ustedes recuerdan, venía gobernando el PRI por muchos años y llegó alguien diferente, pensamos que con él iba a ser todo diferente y resultó que no. Entonces, como si empezó con el pie derecho, porque lo eligió el pueblo, pero ahí ya no aplica que tuvo una gobernanza, porque no tuvo, al final de cabo, no tuvo el apoyo del pueblo para poder hacer estas. Efectivamente, ahí podríamos, pero si me permite, licenciada, perdón, concluir con que la legitimidad no se consigue solo con eficiencia y eficacia. Entonces, aunque como muy bien lo dice, nosotros lo elegimos por querer hacer una estrategia que no nos funcionó y que al final pagamos todos. Así es. Muy bien, pues bueno, si nadie más va a participar, le voy a dar la palabra a la licenciada Yuri, que con ella vamos a cerrar precisamente este conversatorio y pues que nos dé su opinión y lo que ella vaya a decir. Sí, nada más recordemos que la gobernanza no la da el pueblo, sino la da el gobierno que está en el sexenio, ¿eh? Recordemos que esa parte es fundamental. Desafortunadamente, la gobernanza se maneja de esa manera, ¿no? Pero por lo que decía la licenciada Laurita y los otros licenciados, en que por la misma corrupción, ¿no? Entonces, bueno, pues para terminar, yo creo que vamos a ver lo que son las cuestiones de gobernanza
y habla sobre que hay dos cuestiones o dudas, ¿sí? En cuestión de cómo se gobierna. Una es a través de redes y otra es a través de la sociedad, a través de lo social, ¿sí? ¿Cómo podría yo explicarle, no? En las redes es en la cuestión de que todos tienen el mismo, el gobierno tiene un objetivo, ¿sí? Y los demás van realizando esta misma red en cuestión de los objetivos, pero cada quien desde su punto de vista, desde su estado, hace lo que considere, ¿sí? Y en la cuestión de lo social, pues bueno, habla sobre que hoy estamos viendo, ¿verdad? A nuestro presidente de la República, que él está acompañado de ciertas instituciones o programas que él está implementando, pero no se quieren prácticamente no se quieren poner a la altura, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues bueno, esa red social no les conviene, ¿no? O esa parte del grupo social no le conviene a los gobernadores de cada estado, porque pues implica que se pongan al margen del presidente, ¿no? Y entonces ahí es donde se va a acabar corrupción, se va a acabar muchas cosas que ha venido, ¿sí? Ha venido pues prácticamente desarticulando, ¿sí? La economía, todas las cuestiones civiles, políticas, ¿sí? Y bueno, esto es lo que nos habla sobre la cuestión de la gobernanza, ¿no? ¿Qué es lo que ha venido sucediendo en los otros sexenios y que hoy en día, a lo mejor, como dice el licenciado Rubén, todavía no lo podemos medir, quizás cualitativamente o cuantitativamente, ¿sí? Pero vamos viendo, ¿no? Vamos viendo resultados a través de algunos programas que han venido colocándose en algunos estados, ¿no? Y vemos los resultados, pero eso no quiere decir todavía que estamos exento de corrupción. Todavía no, todavía nos falta, ¿verdad? Bueno, pues esa es mi situación. Me gustaría participar. Sí, adelante. Con lo que decía la maestra Yuri. Más que nada, siento que no sé si recuerdan el discurso del actual presidente que hacía sobre la cartilla moral. Y ciertamente él decía, yo no, ya ve que se bajaron los sueldos y todo lo demás, los altos funcionarios, y era como un ejemplo, ¿no? Y toda esta parte de la cartilla moral, o sea, yo lo estoy haciendo, tú haz tu parte, ¿no? Ciertamente, por ejemplo, hoy en día, muchos conocidos tengo, por ejemplo, que me hablan de CONACYT y me dicen, oye, es que ya recortaron las becas en tal lado, ¿no? Por ejemplo, aquí en OJAT igual recortaron becas, pero como las prensas están siendo dañadas porque no están recibiendo ahorita el dinero que recibían en otros gobiernos. Sí. No ponen que las becas que se perdieron, aparentemente que se perdieron, son en ciencias sociales, emitidas por una comisión o por un comité de ciencia y tecnología. ¿Qué hace una licenciatura? ¿Qué hace una maestría de sociales recibiendo gasto del erario público que está destinado específicamente para ciencia y tecnología?
¿cuánta gente se ha quedado sin estudiar o hacer desarrollos tecnológicos? Porque hay teles más caras aquí que en otro lado, porque aquí no hay alguien que le diga, no, es que ya teles ya las hacen, sí, pero ¿por qué no fabricas tú tu propia tecnología, tu propio material, tú lo fabricas aquí en México, tú tienes la patente y todo lo demás, y te va a costar menos que hacerlo en otro? Entonces, se están robando estos recursos, digamos que, no sé, porque a lo mejor y tengo por ahí un conocido en ciencia y tecnología, le doy su partida a él y él va a ver cómo saca por todos lados. Él ya habló con todos los coordinadores para ir sacando en una red. Entonces, me muestra de ello, por ejemplo, el OJAT, ¿no? Por ejemplo, con esta parte, ¿no? De dichosa, la estafa maestra, ¿no? Por ahí había escape de dinero, ¿no? Tengo muchos conocidos que andan con su iPad y yo, oye, ¿cómo no? Es que hice mi tesis de licenciatura y como ahí registramos todos los datos, nada más me hizo firmar el maestro de que se cayó en el río porque andábamos en una lancha. Y ya con eso, ya el chavo ya se quedó con su iPad y ahí sigue, ¿no? Y al siguiente año nuevos proyectos, nuevas iPads, ¿no? Entonces, más que nada radica igual en uno como ya eligió, ya se ejercí mi democracia, ahora me toca hacer mi parte, ¿no? Y es la parte, yo creo que en este actual gobierno veíamos, ¿no? Con esta parte de la carrilla moral, esperemos que al final haya tenido buena gobernanza en el sentido de que podamos decir que todas las acciones que se llevaron a cabo en energía, en educación, en política, por ejemplo, en lo que es los impuestos, todo sea en pro de nosotros, ¿no? Y ahí sí podremos calificarlo o descalificarlo. Así es correcto, compañero. Muy bien. La licenciada Arcelia, no sé si quiere decir algunas palabras antes de despedirnos. Sí, a modo de conclusión, y creo que algo que no está fuera de la realidad, ¿no? Yo creo que sí hemos visto la película de La Ley de Herodes y La Dictadura Perfecta. Creo que son dos películas que no está fuera de la realidad de estas redes de servidores públicos que han estado sirviendo como queriendo gobernar, ¿verdad? Como queriendo gobernar, pero pues no lo han hecho muy bien. Creo que esto es de años atrás, como lo estábamos platicando, y que esperamos, ¿verdad? Tenemos la esperanza que estos nuevos gobernantes y que al final de este sexenio tengamos mejores resultados. Creo que esas dos películas se apegan mucho a lo que hemos tocado en este tema, y pues lamentablemente los servidores públicos que llegan a ese lugar, a esa silla, pues ven sus intereses personales, no ven los intereses del ciudadano, sino sus intereses personales. Eso es algo que se ha repetido por años, y digamos que esas películas para mí son muy marcadas en cuanto a este tema de política y en cuanto a este tema de gobernanza. Muy de acuerdo con Sí. ustedes, ahora sí con ustedes cuatro. Es un tema, si se dan cuenta, que tenemos para desmenuzar para largo. Pero bueno, el tiempo no nos los permite, así que les agradezco el que hayan estado ustedes aquí conectados, ahora que todo es por videollamada. Y muchísimas gracias. Y gracias, les agradecemos por habernos escuchado. Esta fue nuestra participación en el conservatorio del tema la gobernanza. Gracias. Quédate en casa, quédate en casa. Si no es indispensable que salgas, quédate en casa.